Mi nombre es María Cecilia Arango. Estamos acá en la exposición Entrelazada en el Museo de Arte de Caldas. Mi obra nace de la psicología de infancia, donde surge un sujeto que a lo largo de la obra y de mi trayectoria se convierte en objeto de arte y objeto de diseño. Manizales es una ciudad de la cultura cafetera que viene de la colonización antioqueña, que a su vez viene de la colonización española. Entonces es una ciudad doblemente colonial. Durante mi infancia y durante toda la historia de Manizales ha habido un gran aprecio por la cultura europea. Es una ciudad muy fuerte a nivel cultural, pero en mi infancia eso fue muy duro porque yo nací con un rasgo afro. Nací con este cabello que, a pesar de que hoy en día podría haberse aceptado, en mi infancia fue un rechazo. Me querían cambiar. Eso hizo que yo me acercara a esas culturas ancestrales afro que eran subvaloradas como yo era subvalorada en la infancia. A partir de mi acercamiento a las culturas afro, me acerqué a las culturas indígenas y a las culturas campesinas. Hoy en día soy una defensora en mi obra de esas culturas subvaloradas y esas culturas que entran en conflicto con el desarrollo, digamos, occidental, con el desarrollo industrial, con la mentalidad futurista en la que yo fui educada en la universidad. Estudié diseño industrial y después hice maestría en dirección de diseño y en artes plásticas. A lo largo del tiempo me convertí en una tejedora de culturas. Así como mi cuerpo es un tejido entre ese rasgo afro y mi piel blanca, mi trabajo es un tejido también. Por eso la exposición se llama Entrelazada. Desde luego, en mi psicología y en mi historia étnica hay también muchos cruces. Algo de ascendencia española y tengo también ascendencia sefardita. Como los colombianos, soy un cruce de culturas. Agradezco esta invitación tan especial a exponer en mi ciudad de origen, precisamente a los 30 años de haber iniciado a trabajar, especialmente a Elvira Escobar de Restrepo, la directora del museo. Entonces, al ser yo un cruce de esas culturas, mi trabajo es al mismo tiempo un cruce de culturas. En mi obra surge un alma afro, un alma indígena, un alma campesina y un alma vulnerable. Y la tejo con las culturas que son de poder. La exposición empieza con dos obras, una escultura que se llama Bambusa, de 1994. Es como una estructura basada en las construcciones ancestrales indígenas y campesinas y afro, por supuesto, y las construcciones contemporáneas de concreto. Yo utilizo las varillas de hierro y al final las tejo como a manera de choza o de templo o de maloca y hago un entrelazado con alambre. También está en el principio de la exposición un armario que se llama el armario Mapalé, que es de 1993. Yo acababa de llegar de Italia de hacer mi maestría en el mundo del diseño de Milán. Quería hacer un armario que fuera todo lo contrario a eso. Es en macana, que es una madera de palma que se usa para hacer las construcciones de las casas campesinas caldenses y también para hacer las cerbatanas indígenas. Y para mí la macana, que se ha convertido en un material muy importante en mi trabajo y de la cual soy defensora e incentivo la siembra, la macana es como mi afro, como mi indígena también, y yo la utilizo como una bandera de defensa de ese poder existir en ese mundo que de pequeña me anulaba y que ahora de adulta considero que anula también a los indígenas y a los afrodescendientes
y a los campesinos. El armario Papalé pues, es uno de las obras más importantes de mi trabajo. Más adelante trabajé en un proyecto que se llama Ánimas, que son unas esculturas realizadas con gitanos que viven en Bogotá y con herreros, en el que yo convertí las orejas de las ollas del oficio de ollería gitana, lo convertí en tejido. Y hice unas obras basadas en la orfebrería prehispánica y en el significado que tiene las diferentes aleaciones de oro para los indígenas. Y precisamente el tema de Ánimas era el contraste entre mi alma vulnerable y ese mundo de poder en el que yo vivo. Después de haber trabajado con los gitanos, quise tejer en mi propio taller. Seguí trabajando en materiales de la industria pesada, técnicas de tejido ligadas a lo femenino y a las telas delicadas e hilos delicados. Trabajé en el proyecto Hilos de Vida, que son unos bordados en muchas técnicas en materiales como hierro, bronce, aluminio y cobre. Y en el proyecto A Punto de Cruz, que es un tejido a punto de cruz, que yo lo considero como título de la obra, A punto de ser crucificada, a punto de ser crucificada mi alma. Por eso utilicé el punto de cruz como símbolo y como técnica. Paralelamente a estas obras escultóricas va surgiendo mi trabajo de diseño. Hay un butaco muy importante en la historia de mi trabajo de 1993, que es el Butaco Corocora. Nació cuando yo trabajaba en Expo Artesanías con la intención de utilizar la técnica de cestería de guacamayas, que es una espiral de esparto rodeada de fique, que es gruesa, y quise utilizarla en muebles porque los muebles requieren ese espesor y esa fortaleza. E hice el Butaco Corocora porque en ese momento estaban hablando en una campaña publicitaria de Ecopetrol, que es nuestra empresa estatal petrolera, sobre la garza corocora. Y entonces hice un butaco que tiene como las patas de una garza, a su vez está inspirado en el soporte para balay, que es otro objeto indígena. Y surgió una pieza muy especial que ha sido declarada ícono del diseño colombiano por la revista Segundo Acto de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en día, habiendo sido diseñada en 1993, se considera en el mundo contemporáneo como una pieza de hoy. También diseñé en los años 90 la cama estera. Me encargaron una cama y quise hacerla como una estera, precisamente porque considero que una estera es el elemento más simple para dormir. En esa época, en los años 90, diseñé la silla escalera, que también fue diseñada para la Biblioteca Luis Ángel Arango, y quería que fuera parte de la arquitectura de la biblioteca. La diseñé para un concurso y fue finalista en ese concurso que se llamaba La Silla. En 1996 hay un proyecto muy importante en el que yo cambié de materiales. Yo era muy ligada a los materiales de la tierra. De todos estos materiales ligados a la tierra, yo quise enfrentarme a un material que yo despreciaba precisamente porque estaba ligado a esas culturas icónicas que me despreciaban y despreciaban a los que yo defiendo, que es la cultura del futurismo, de la industrialización, de la aeronáutica, de la velocidad, y empecé a hacer tejidos en aluminio. Yo, la verdad, odiaba el aluminio y pensaba que todo el mundo debía ser, todo Colombia debía ser construido en guadua, en macana, en madera, y
máximo en hierro oxidado. Al enfrentarme al aluminio, lo que hice fue hacer una investigación sobre las técnicas de cestería de todas las regiones de Colombia. Había trabajado en Expo Artesanías, entonces conocía bastante sobre el tema y quise descontextualizar la técnica de cestería de todo lo que era el canasto, de la proporción canasto, del material canasto, de la función canasto, e hice obras de proporciones arquitectónicas penetrables en técnica de cestería, y también la llevé a proporciones micro, y de ahí surgieron las joyas tejidas en plata y en bronce con baño en oro. Una de esas obras está en el Recinto del Pensamiento, que es un parque que está en Manizales, muy especial porque cuando uno entra en esta obra, que se llama lienzo y que es un tejido de 3,25 metros de altura, uno siente paz, y está hecha en ese material que no está ligado propiamente a la paz, ni siquiera a la lentitud, sino a la velocidad. Este proyecto es muy especial, es muy importante porque es un momento de quiebre entre mi trabajo. Yo digo que mi trabajo es antes del aluminio y después del aluminio. A partir del aluminio, de ese calentar el aluminio con el espíritu de la cestería, ese proyecto se llama Cestería Estructura Espiritual. Yo empecé a trabajar en cable eléctrico. Hay un proyecto que se llama Mami, ¿cuál es la velocidad más rápida? Obras tejidas en cable eléctrico, porque la respuesta que le di a mi hijo mayor, que tenía en ese momento unos 7, 8 años, quería que yo corriera mucho en un carro y yo no era capaz de correr. Él me dijo, mami, ¿cuál es la velocidad más rápida? Y yo le dije, la velocidad de la luz. Y pensé, mi mundo no es velocidad, mi mundo es lentitud, mi mundo es minuciosidad, mi mundo es darle tiempo al tiempo. Yo voy a tejer esa velocidad y la voy a volver lenta. Entonces hice estas obras que son en tejido de trama y urdimbre, en tejido plano, tafetán, y otras en tejido de frivolidad o frivolité, y hay otras que no están en la exposición, pero eran tejido a 2 agujas, y que la energía eléctrica pasa a través del tejido, que fue muy lento, y enciende un bombillo. Hay un proyecto que expuse en la hoy LA Galería, en ese momento se llamaba Goodman Duarte, que se llama Improductividad, y en el que quise tejer folletos del mundo de la productividad económica y de la velocidad del mercadeo en esas técnicas lentas de la cestería, e hice unas trenzas múltiples, incluso en billetes. Hice una trenza en billetes de 1.000 pesos y una trenza en billetes de $1, combinado con impresiones digitales del billete de $1. Porque como hemos visto nosotros en el mundo de Disney, ese mundo es un poco también fantástico. Hay un proyecto del año 2005 que se llama Naive, en el que quise llevar al mundo de la industrialización esa ternura de las madres que bordan. Yo no tenía mucho tiempo para bordar cosas para mis hijos, pero hice el esfuerzo y el feliz esfuerzo de bordar unos baberos para mis hijos en punto de cruz. Y en ese proyecto le hice un homenaje también, por ejemplo, a las indígenas mayas de México, que bordan esos manteles que uno no entiende. ¿Cómo pueden cobrar lo que cobran cuando entregan todo ese tiempo en el bordado? Entonces hicimos unos bordados en técnica, en lámina de acero galvanizado y lámina de caucho sobre neopreno, y la lámina galvanizada sobre aluminio, y son también figuras naif, figuras del mundo de la ternura de esas madres. Hay otro proyecto que se llama PUA,
y ahí puse en la exposición 2 obras juntas que yo no me acuerdo muy bien si eran de un proyecto de 2, casi que son piezas únicas. Una es el alambre de púa, porque yo soy un poquito autista. Yo lo digo es que no es que sea autista, pero el autismo es un espectro, y yo diría que yo tengo momentos autistas al crear la obra en las que yo me concentro a observar cosas y observando me quedo en silencio, pensando y no escucho lo que hay a mi alrededor. Y al observar el alambre de púas, yo pensaba, esto representa la agresividad. O sea, hay campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial espantosos, rodeados por alambre de púa, y en las construcciones para protegerse de los ladrones se ponen alambre de púa, pero el alambre de púa es un tejido hecho en una máquina, pero es un tejido hermoso también. Entonces quise exagerar, llevar a una gran expresión la púa, y por eso hice unos tejidos en ese alambre galvanizado. También hay una obra que se llama tapete, que es simplemente la técnica del nudo de tapete, pero en lámina de acero inoxidable sobre acero oxidado. En el año 2006 me invitaron a una exposición que se llama Cromática. Era una exposición bastante ligera a nivel conceptual, que los galeristas, Luis Aristizábal y Jairo Valenzuela, querían, digamos, salirse de ese tema intelectual del arte conceptual y querían hacer una exposición dedicada a los sentidos. Pero yo soy una persona, digamos, un poco seria y un poquito trascendental. Y yo dije, pues bueno, pero ¿qué es color en mi obra? ¿Yo qué puedo hacer de color? Si mi obra toda es los materiales como son, la honestidad de los materiales. Los materiales hablan en mi obra. Yo me expreso a través de la técnica. Entonces dije, no, pues la bandera, mi trabajo es amor a Colombia también. Entonces, la bandera es color, la bandera habla a través del color. Me acordé de que cuando yo trabajaba en Expo Artesanías en 1993, me habían enviado a unos cabildos indígenas acá en Caldas, en Río Sucio, los cabildos indígenas de Cañamomo, Loma Prieta. Pero a mí me atendió un joven conductor y asistente general del Comité de Cafeteros de Caldas, que yo desde que lo conocí admiré. Íbamos en el carro por las montañas de Río Sucio, Caldas, y ya era por la tarde. Íbamos a estar 2 días juntos. Y él me contó que su hermano era guerrillero. Y yo le decía, yo no puedo creer. Pero si usted es una persona tan hermosa y tan especial, yo pienso que Colombia necesita un presidente de la República como usted. ¿Cómo su hermano es guerrillero? Y me dijo, es que nosotros éramos muchos hijos, no teníamos oportunidades, mis papás no podían mantenernos bien a todos. Y fueron de la guerrilla a ofrecerle trabajo. Y él se vio tentado y aceptó y se fue para la guerrilla. Eso fue en 1993. Y en el año 2006 yo dije, el mundo no está dividido entre buenos y malos. El mundo está dividido entre personas que tenemos oportunidades como yo. Soy una persona llena de privilegios, con una familia hermosa, un matrimonio hermoso, hijos hermosos,
amor por donde quiera que yo esté. Pero no todo el mundo tuvo las oportunidades que yo tuve. Y quise tejer una bandera como aquella que quisieran tejer aquellos campesinos que tienen la mina antipersonas a 10 metros de la casa o en el camino a la escuela. Y en la parte de arriba, en el asta, quise cambiarla de esa lanza de guerra por una paloma. Quise hacer una bandera muy inocente, muy naïve. Una bandera que dijera, que hablara por esos campesinos, que dijera, yo quiero la paz, yo lo que quiero es poder ordeñar mi vaca, quiero poder cultivar mi café, quiero que mis hijos aprendan a leer y a escribir y que estudien hasta llegar a ser personas honorables, decentes, que tengan oportunidades. La obra la llevamos a unas marchas. Salí a marchar en la marcha de No Más FARC, convocada por la Fundación Colombia Soy Yo. Después, entre otros regalos, se la di al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que liberó con su liderazgo a Ingrid Betancourt sin balas. Y después la esposa de ese entonces ministro, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, me llamó emocionada, que les fascinaba, que estaban discutiendo quién se quedaba con ella, si la dejaban en su casa o en la oficina. Y cuando él estaba como candidato a la segunda vuelta, en la segunda vuelta hacia la presidencia, y quiso hacer una convocatoria a un gobierno de unidad nacional, le mandé la bandera grande, que tiene 2,20 metros de altura, y a los 6 meses más o menos me llamó la primera dama, la ya primera dama, señora María Clemencia Rodríguez de Santos, llorando como lo hice yo ahora, emocionada de que me dijo que era lo mejor que tenían en el palacio, y ella se convirtió en una gran abanderada. Yo le propuse que la mandáramos en el año 2013 a Cuba. Quería hacer otra acción potente con esta obra y mandé unas réplicas de tamaño, una bandera de mesa un poco generosa. Se las mandé a todos los negociadores de la mesa de negociaciones de La Habana, tanto a los miembros de las FARC como a los miembros del gobierno y a los países garantes. Esa obra la mandé con una carta muy especial, acompañada de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque a mí me sucedió un milagro con la Virgen de Guadalupe por mi amor a los indígenas. Y les proponía en la carta que, como la Virgen de Guadalupe había propuesto que tejieran las ideas en México, las ideas entre conquistadores españoles e indígenas, y que no hubiera más sacrificios humanos, yo les proponía que tejieran las ideas, que no más balas, no más sacrificios humanos, que los invitaba a eso, a tejer las ideas en paz. A los 3 meses aproximadamente recibí una carta de las FARC, de la Comisión de Paz de las FARC, en la carta me decían que sí, que querían tejer las ideas para llegar a consensos, que querían tejer las necesidades de los humildes, que era muy importante recibir el apoyo de la ciudadanía. En fin, es una carta absolutamente especial que para mí es parte de mi patrimonio personal y laboral. Sé que es muy controvertido lo que yo hice, sé que la carta de las FARC es muy controvertida, pero es una realidad de mi trabajo. Y lo último que sucedió en el año 2015 es que la primera dama, junto con el entonces presidente y ya hoy Premio Nobel Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, le llevaron la bandera a
el Papa Francisco, en un momento muy difícil porque era el año 2015, antes de que se ratificaran los acuerdos de paz, el Papa bendijo la paz de Colombia poniendo su mano sobre la bandera. Es para mí algo absolutamente especial. Mis proyectos trascienden en el tiempo. La bandera, que se llama Entrelazadas, Bandera Colombiana de Paz, continúa, algunas veces más humilde, más silenciosa. Cuando sé que se tiene que quedar callada, la dejo callada, y cuando pienso que es pertinente que la bandera hable, pues la pongo a hablar, la pongo a hacer acciones. Para la segunda posesión del presidente Juan Manuel Santos, la primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, me propuso que hiciéramos 2.000 banderas para regalar en la posesión. Teníamos 1 mes y medio para hacerlas, fue muy difícil, pero las hicimos con un equipo de 80 personas. En la posesión del presidente, habíamos en un patio de palacio muchas personas en corrillos hablando seguramente de política, y yo tuve que ir de corrillo en corrillo para decirles que salieran por una puerta donde sí les iban a dar un regalo, porque si salían por la puerta occidental no les daban regalo. Y en ese encuentro sucedió algo muy especial. Había un señor que solamente hablaba inglés, tenía un traductor muy especial, trigueño, como de ascendencia indígena. Él me dijo, ¿qué me van a dar? Y yo le dije, un regalo sorpresa. Dígame qué, no le voy a decir. Dígame qué, es una bandera. ¿Cómo es? Tiene las cintas verticales en un tejido amarillo, azul y rojo, y cintas horizontales, amarillo, azul y rojo, y lo que quiero expresar con esa bandera es que tenemos que tejer las ideas para llegar a consensos, porque no nos ganamos nada con tejernos nosotros con nosotros mismos, hay que tejernos con ese opuesto, con ese otro. Me dijo, por favor haga una bandera opuesta a aquella que izan los jóvenes del mundo, que piensan que no tienen nada más importante que hacer que salir a la calle a destruir. Y yo le dije, yo ya había pensado hacer una bandera internacional con muchos colores tejidos. Es un compromiso, la voy a hacer. La hice en el 2014, la expuse en Nueva York en el 2015. Mis obras se guardan por años, 5, 10, 15 o 20 años, hasta que a alguien le guste. Eso suele suceder. En el año 2019, yo estaba en la mitad de la nada, estaba haciendo una escala entre Bogotá y Madrid por Dallas, y cuando aterricé en Dallas, me estaban buscando varias personas de Italia y de Colombia que tenían relación con Italia, porque un coleccionista italiano me quería comprar la bandera Entrelazadas. Se llama la bandera Interlaced, World Peace Flag. Fue muy especial porque a mí me tocó vender la bandera desde la nada, desde un restaurante donde cogía Wi-Fi en Dallas. Y al final de todo ese proceso ya me volví amiga del coleccionista italiano, un joven emprendedor que surgió de ceros, sin plata, becado, todo el tiempo becado en diferentes universidades de Europa y del mundo, en Argentina también, y hoy tiene una empresa que fabrica aviones. Y él me dijo, yo le dije, pero ¿usted por dónde me conoció? ¿De dónde supo que existía esa bandera? Y me mandó la foto saludando al presidente Juan Manuel Santos en el Vaticano. Desde 1996 pensé, y después lo apliqué claramente en el concepto de la bandera, que tejer es paciencia, es buscar la calma, es pensar, es meditar, es darle tiempo al tiempo, es entrelazar ideas para crear pensamientos e intercalarlos para crear convivencia. Tejer es paz. La paz es algo que todos necesitamos. Las ideas entrelazadas construyen un trabajo unido en el que las diferencias son enriquecedoras. Mi fin es tramar la riqueza con la pobreza, el júbilo con el drama, el poder con la necesidad, la teoría con la experiencia, el escepticismo con la fe,
puntos suspensivos, porque uno teje muchísimas cosas. Ya pasamos a las obras que son posteriores al año 2006. Hay un proyecto que se llama Prestige. Le puse un nombre en francés porque ser diseñador europeo es una herramienta muy fácil para tener impacto en el mundo, precisamente por ese colonialismo. Porque siempre pensamos que el europeo es lo bueno y que nosotros aquí, como chipchas, indígenas, afros, no somos tan buenos y que tenemos que imitar a Europa. Entonces, en ese proyecto yo tejí los monogramas de esas empresas de diseño europeas como Cartier, Chanel, Dior, Tous, Louis Vuitton, en un contraste de materiales, en paja, que traje desde el Pacífico, y las crucé con aluminio, que no es lujoso, pero es brillante. Son obras que tienen un contraste entre esa humildad de ser un creador de una cultura de origen afro o indígena y una cultura europea que ha tenido colonias en el mundo. Hay un proyecto muy sencillo que es el proyecto Fantasy. Traje la obra más importante de este proyecto, en el que tejo los folletos de los parques de diversiones de Orlando, Florida, precisamente porque esos parques de diversiones hablan de esas culturas ancestrales del mundo, pero de una manera fantástica. En una técnica real, ancestral, tejí esos folletos del mundo fantástico. Traje también una obra que es interesante porque es una cinta trenza múltiple que tejí en 21 materiales. La obra se llama Línea de Vida y son materiales que hablan de la vida de todos nosotros. Billetes, bronce, aluminio y cobre, que hablan también de la orfebrería, del desarrollo industrial, del tumbaga, libros infantiles. Tiene un cuaderno de un niño de primaria, cuadriculado con sus colores. Tiene un libro de física, meditaciones de la Biblia. Bueno, tiene 21 materiales que hablan de la vida de cualquiera de nosotros, de todos los aspectos de la vida. Y la trenza es como un camino de vida. Hay una obra del proyecto Umbral, una obra intermedia entre el diseño y el arte. Son unos cuadros que se llaman deco, que son hechos en cabello humano, como unos tapices africanos. Las personas común y corriente pensamos que un trabajo de diseño étnico es un trabajo que habla de los indígenas o de los afro, y como si nosotros no fuéramos un poco indígenas y un poco afro también. En esos cuadros yo trabajé con cabello humano de peluquerías de Bogotá, y nosotros lo convertimos en unos cadejitos que son como los de una muñeca, como cuando a las muñecas les incrustan el pelo en las cabezas de plástico, pues así nosotros lo incrustamos en la madera. Se llama deco porque son como un elemento de decoración, pero en realidad es una pieza de arte. Hay unos bastones que se llaman bastones de poder, eran 12 bastones y hoy en día me quedan 2 porque los otros los boté. La cabellera femenina es una herramienta de poder, en el hombre también, pero sobre todo en la mujer. Por eso la mujer se tiñe el pelo de mono con muchísima frecuencia para verse más aria, para verse más como una persona de esa cultura de poder. Pues yo dejé 2 bastones, uno que es hecho con mi cabello natural, yo no me pinto y el otro que es de una persona lisa, aquella persona, aquel ícono de belleza que en mi infancia era muy aceptado, que era la persona de pelo o cabello liso. En el año 2015 quise buscar mis ancestros judíos sin saber que yo tenía ascendencia sefardita. Estudié en una universidad de Israel y realicé varias obras en las que encontraba los puntos comunes entre el catolicismo y el judaísmo, que son parte de nuestra historia. Tejí el rostro de una niña judía del pueblo común y corriente y el rostro de un hombre judío que está basado en una investigación que hizo la BBC de Londres
en el cráneo de un hombre de hace 2021 años aproximadamente. Tejí los dos rostros en bronce y aluminio y en madera. Al tejerlos en madera los quise llamar Morenito y Morenita precisamente para expresar que Jesús no es ese hombre europeo ario que todos idealizamos, que todos soñamos. Jesús era un hombre sencillo, medio oriental, carpintero. Por lo menos durante 3 años caminó al sol y al agua por todo Israel. Y lo mismo María no es esa mujer, esa porcelana perfecta europea que idealizamos. María es una niña medio oriental. Entonces por eso soy feliz de llamarlos Morenito y Morenita. Más adelante, en el 2016, trabajé en un proyecto que se llama Uno, que nos cuestiona sobre cómo vemos nosotros la paz y cuál es nuestra actitud frente a la paz, cuál es nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes, cuál es nuestra manera de tejernos con esos que piensan diferente. Hay una obra que está aquí atrás que se llama Sinergia y habla de la necesidad de no andar cada uno por su camino, de pensamiento igual con nuestros semejantes que tuvieron las mismas circunstancias de vida, sino de la necesidad de tejernos con aquel otro que es diferente, que piensa diferente, que vivió diferente, que nació diferente. En el año 2017, y todavía estoy retomando la cinta con la que empecé a tejer en aluminio, la trenza múltiple, que es la base del sombrero vuelteado, un sombrero patrimonio de la cultura colombiana, y estoy haciendo un homenaje a las pintas del sombrero vuelteado en un proyecto que se llama Sinú. Uno de los proyectos que acabo de empezar, pero yo trabajo en varios proyectos de manera paralela, es el proyecto Animalmas, en el cual estoy tejiendo retratos de animales. Empecé con Tommy Arango Calderón, que es mi sobrino gato. Leí un comunicado de unos científicos que dice que detrás de ese actuar de los animales, que parece instintivo, carnal, hay algo que va más allá, que parece no corresponder exactamente a las necesidades de alimento. Hay un proyecto en el que estoy también empezando a trabajar que se llaman kanjis. En realidad ni siquiera sé qué título le voy a poner cuando tenga varias obras de ese proyecto. Mi hijo mayor vive en Japón. Yo he tenido un acercamiento muy especial a la cultura japonesa artesanal precisamente por ese amor por las culturas ancestrales de Colombia y del mundo. Y también estoy estudiando japonés de una manera que va a ser igualmente precaria a mi aprendizaje del hebreo, pero que me sirve para realizar unas obras y para tejerme con esa cultura ancestral japonesa. En el aluminio de esa obra que está acá también está expresado un poco la identidad de mi hijo menor, que es piloto aéreo. Mi vida es muy de ingenieros y de tecnología, en contraposición o en tejido con esas culturas ancestrales. El proyecto Basuroro es un proyecto muy importante. En mi trabajo lo vengo trabajando desde el año 2011. Es un proyecto de interés medioambiental y social. Hago talleres con comunidades como Tumaco, Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bogotá, Honda, Tolima, pescadores. Y lo que hago es enseñarles a trabajar con material reciclado que convertimos en tejido. La obra Basuroro, que está en esta exposición, y la obra Cuetlasupe, que son unas rosas tejidas en latas de aluminio recicladas, fueron parte de la Bienal Internacional de Arte Textil de la WTA en Madrid. En el 2019, Basuroro se ganó el segundo premio en el Salón de Gran Formato Interior. El último proyecto que inicié es un proyecto de rostros tejidos en piel. Precisamente esa piel, que es de vaca,
habla del color de la piel humana. Es un homenaje a esos personajes que han sido tejedores de paz, que han llevado el liderazgo en la defensa de los derechos a la igualdad de esas culturas a las que defiendo. Ya hice a Morgan Freeman, pero quiero hacer a Mandela, a Gandhi y a otros personajes, me imagino que premios Nobel de paz, pero también personas que poco a poco iré decidiendo que son pertinentes. Lo más importante de mi trabajo son los artesanos, la labor social que hay detrás de mi trabajo. Yo no soy la que realizo el trabajo, yo creo el concepto, enseño a personas que no son artesanas a trabajar y ellos se convierten en grandes maestros, como por ejemplo Sandra Echeverry, que es mi asistente principal, pero también Sorani Echeverry, Diego Galeano y otros muchos artesanos también tradicionales que ya conocían su oficio y que lo hacen para mi obra.